En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre mío, te damos gracias en esta noche por la vida, Señor, que nos brindas, por permitirnos estar una semana más aquí presentes, Señor, para escuchar tu palabra. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Paráclito, el Espíritu de la verdad. Pedimos que sea Él quien nos guíe, quien nos oriente y nos abra la mente en un tema tan importante, el más importante de todos, tocados por la palabra de Dios: la redención del género humano a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta noche queremos poner toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo, Señor, en tus manos, para que seas tú quien nos ilumine y escriba en nuestros corazones y en nuestra mente ese gran amor que tienes por nosotros. Bendito seas, Señor, alabado sea tu santísimo nombre. Que todas las cosas que hagamos todos los días sea para tu gloria, Señor. Todo sea para tu gloria. Que podamos vivir para ti. Que encontremos en todas las cosas que nos has dado desde la vida, la salud, el trabajo, la familia, la pareja, Señor, los hijos. Que todo lo encontremos bueno, Señor. Y que podamos ver reflejado el amor que tienes hacia nosotros a través de todo lo que nos has dado en nuestra vida, Señor. No permitas que la envidia crezca en nuestros corazones. No permitas que la insatisfacción crezca en nosotros. Enséñanos a amarnos, a querernos, a apreciarnos, a valorarnos, Señor, y a querer todo lo que tenemos, Padre Santo. Poder expresar y sentir que todo lo que tenemos es lo mejor, sin llegar a menospreciar al hermano, al otro, porque para él también lo que tiene es lo mejor. Porque tú le das lo mejor a cada hijo, y tú hoy nos estás dando lo mejor, Señor. Tu espíritu, tu amor y tu palabra, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La Pascua. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tienen que ser asados al fuego. Y no deben dejar nada para el día siguiente.
Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados, y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentran. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante 7 días. Por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días será eliminado del pueblo de Israel. Tanto el primer día como el séptimo deberán dedicarlos a una reunión santa. Esos días no se trabajará, a no ser para preparar la comida de cada persona. La fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar, porque en ese mismo día los saqué de Egipto a todos ustedes. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. No deberá haber levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad de Israel, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura. Moisés mandó llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan y tomen un cordero o un cabrito para sus familias y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. La sangre debe quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. Esta orden la respetarán ustedes y sus descendientes como una ley eterna. Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, tal como lo ha prometido, deberán seguir celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes deberán contestar: este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor. Cuando él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto, y así salvó a nuestras familias. Entonces los israelitas se inclinaron en actitud de adoración, y luego fueron e hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés y Aarón. La muerte de los hijos mayores. A medianoche, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia.
lo mismo al hijo mayor del faraón que ocupaba el trono, que al hijo mayor del que estaba preso en la cárcel, y también a las primeras crías de los animales. El faraón, sus funcionarios y todos los egipcios se levantaron esa noche, y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. No había una sola casa donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: váyanse, apártense de mi gente, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor, tal como dijeron. Llévense también sus ovejas y sus vacas como querían, y váyanse, y rueguen a Dios por mí. Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fueran pronto de su país, pues pensaban que todos iban a morir. Los israelitas sacaron la masa, todavía sin levadura, y con arteza, y todo lo envolvieron en sus ropas, y se la echaron al hombro. Además, siguiendo las órdenes de Moisés, les pidieron a los egipcios objetos de oro y plata, y vestidos. El Señor hizo que los egipcios dieran de buena gana todo lo que los israelitas pedían, y así los israelitas despojaron a los egipcios. Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar mujeres y niños, eran como 600,000 hombres de a pie en edad militar. Con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. Como no habían tenido tiempo de preparar comida, pues los egipcios los habían echado de su país, hicieron tortas sin levadura con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba sin fermentarse. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Esa noche el Señor estuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en que, en su honor, los israelitas también deberán estar vigilantes, generación tras generación. La ley acerca de la Pascua. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ley para la Pascua. Ningún extranjero podrá comer del animal sacrificado, pero el esclavo comprado por dinero sí podrá comer de él, si ha sido circuncidado antes. Ningún extranjero, ya sea que esté de paso o que viva como asalariado, podrá comer del animal, el cual deberá comerse en una sola casa. No se sacará de la casa ni un solo pedazo de carne del animal que se ha sacrificado, ni se le quebrarán los huesos. Esto lo hará toda la comunidad israelita. Sin embargo, si un extranjero vive entre ustedes y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, primero ha de hacer que se circunciden todos los hombres de su familia, y después podrá celebrarla. Pues entonces será como los nacidos en el país. Pero no podrá comer del animal nadie que no esté circuncidado. La misma ley se aplicará a los nacidos en el país y a los extranjeros que vivan entre ustedes. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés y a Aarón. Aquel mismo día el Señor sacó de Egipto a los ejércitos israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, como vimos, este es el punto central de toda la palabra de Dios.
Vamos a hacer una breve explicación porque también tenemos que ver los textos auxiliares. En primera instancia, el Señor habla con Moisés y Aarón y les dice que desde este mes va a ser el primer mes del año de ellos. O sea, van a tener un nuevo comienzo. La salida de Egipto va a marcar para el pueblo de Israel un reinicio. Dios todo lo hace nuevo. Y por eso les pone que a partir de ese día va a comenzar la vida de Israel. Y también le dice a la comunidad de Israel, o sea, hablando religiosamente a la iglesia, que en ese entonces era el pueblo, solamente el pueblo de Israel, que el día 10 de ese mes van a tomar un cordero o un cabrito, uno por cada familia. O sea, la salvación debe ser tomada por la familia, es familiar. O sea, en primera instancia, cada familia tenía que sacrificar un cordero para salvar a su familia. ¿Sí? Y si la familia era demasiado pequeña para comerse todo el animal, pues podían juntarse varias familias. O sea, podía haber una familia comunitaria. ¿Sí? Y el animal debía ser sacrificado el día 14 del mes, que posteriormente conoceremos como el mes de Nisán. El 14 de Nisán es el día de la Pascua del Señor, que en tiempos modernos están entre los meses, en los finales de marzo y principios o mediados de abril. ¿Sí? Entonces, aquí sucede algo. El corderito tenía que ser seleccionado, pero el corderito no iba a ser asesinado enseguida. El corderito tenía que convivir con la familia 4 días. Durante esos 4 días, la familia se iba a encariñar con el cordero o con el cabrito. ¿Y para qué? Para que en el momento que les toque sacrificarlo, ellos sientan un apego hacia el cordero y les duela el sacrificio. Esa era la intención de Dios. Y lo veremos más adelante en Génesis, qué similitud hay. Porque Dios pide que desde el día 10 se tenga seleccionado el cabrito o el cordero de un año, macho y sin defecto. Y dure 4 días con la familia. La familia tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo, tiene que estar vigilándolo. Y ahí hay un roce. El cabrito o el corderito tiene que hacerse parte de la familia. Eso es muy importante. Ahora, lo guardarán hasta el día 14 de ese mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Fíjense que Jesucristo muere en el atardecer. Antes de que cambie, de que llegue el sábado, el viernes, Jesús es inmolado. ¿Sí? Muere a las 3 de la tarde, ¿no? Ahora, otro punto importante, el pan sin levadura. ¿Qué significa el pan sin levadura? El pan sin levadura significa purificación, significa el alimento nuevo, el alimento sin contaminación, ya que la levadura es una bacteria que hace de que el pan se engrandezca. ¿Qué quería Dios? Dios quería todas las cosas nuevas. Dios quería que el pueblo de Israel dejara atrás su esclavitud, su pensamiento de esclavo. Todo tenía que ser de nuevo. Por eso los purifica por 7 días. Por eso es que les exige, les ordena que durante 7 días ellos hagan como un ayuno de alimento y coman el pan sin levadura. ¿Qué pasaba con la levadura? La levadura venía, se tomaba la masa vieja y se juntaba con la harina nueva para poder así ir transmitiendo la levadura del pan viejo al pan nuevo. Por eso es que el Señor, para que lo viejo
las costumbres viejas, el conocimiento viejo, la moral vieja que ellos habían adoptado, que ellos se habían acostumbrado a Egipto, no pasara a la nueva tierra, no pasara a esta nueva etapa. Por eso es que les pide el pan sin levadura. Y ahora el pan sin levadura viene siendo una prefigura del cuerpo de Cristo, de la Santa Eucaristía, de la comunión. Ahora, el animal debía ser sacrificado, debía ser matado al atardecer. Tomar la sangre del animal, porque lo que servía para marcar, el animal tenía dos funciones. El primero, fíjense esto, la sangre para marcar la casa, con el fin de que el ángel de la muerte, el ángel destructor, no entrara a la casa y los matara, o matara al hijo mayor. ¿Sí? La única forma en que el ángel de la muerte reconocía que no podía asesinar al hijo mayor de la familia que estaba en esa casa era con la sangre que estaba en el marco. Ahora, se marcaba la parte de arriba, ¿sí? ¿Cómo se llama la parte de arriba del marco? ¿El qué? El dintel. El dintel. Marcaban el dintel, hacían una línea sobre el dintel y sobre los marcos que estaban al interior. Cuando la sangre se escurría, formaba una cruz. La sangre formaba una cruz. Porque ella la tiraban así y ella venía y bajaba. Y formaba una cruz en el dintel. Fíjense cómo el Señor todo lo fue llevando y la simbología la fue metiendo. Pero como éramos como somos muchas veces tan ciegos espiritualmente, no nos damos cuenta hacia dónde nos quiere llevar Dios. Entonces el animal debe pasar por fuego. ¿Fuego qué es? La pasión de Cristo. La pasión de Jesús. Tiene que pasar por fuego. El animal tiene que ser comido después de haber sido pasado por fuego. No lo pueden hervir y no se lo pueden comer crudo. Tienen que pasarlo por fuego. Y sobre todo las hierbas amargas. ¿Qué es las hierbas amargas? Hombre, la misma pasión también son las hierbas amargas. Ahora, las hierbas amargas para ellos significaba la amargura de la esclavitud de ellos en Egipto. Fíjense la simbología. El cordero asado, la sangre en una palangana que tenía que marcar el marco de la casa. En el dindel, la sangre formaba una cruz. Y el ángel de la muerte, cuando llegaba, veía la cruz en la casa y pasaba de largo. No, con esto no me meto. ¿Cuántos de nosotros hemos marcado nuestra casa para que el COVID-19 no entre en nuestra casa? ¿Cuántos de nosotros nos hemos cubierto de la sangre de Cristo para que nuestra familia, el COVID-19, pase de largo? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos invocado la presencia del Espíritu Santo en nuestros hogares para que el COVID-19 siga, no llegue? Y si llega, lo coja el Espíritu de Dios y lo saque a patadas. Porque sí se puede. Fíjense, a ellos los salvó la sangre del Cordero. Entonces, todos, desde la cabeza hasta las patas, debe ser asado al fuego. Jesucristo, todo su cuerpo sufrió, valga la redundancia, tuvo el sufrimiento del fuego de la pasión, de la humillación, ¿verdad? Y no deben dejar nada para el día siguiente. O sea, la elección es total. No dejes nada para el día siguiente, para el mañana. Tu elección de Cristo es hoy. Deja entrar al Señor hoy. No hay mañana. La elección es hoy. Debes comértelo hoy. No, es que dentro de un mes dejo mi vida pecaminosa. Dentro de un mes dejo este adulterio. Dentro de un mes me confieso y dejo de envidiar. No. Todas las cosas las debemos hacer
Hoy mismo. No dejes para mañana nada. Cómete el cordero. Y fíjense, siempre debemos estar vestidos y calzados. Vestidos del Espíritu Santo, de la justicia de Cristo. Y calzados con la fe y la esperanza. Y teniendo el bastón de mando en la mano, debemos siempre comer deprisa al Señor. Para nosotros los católicos y los cristianos verdaderos, la Santa Eucaristía debe ser una necesidad permanente. Cuando vayamos a la misa, a la Eucaristía, debemos hacer lo posible por comulgar. Por comulgar. Porque entonces, ¿para qué vamos? El Señor se nos da de dos maneras. A través de su palabra en la liturgia de la palabra y en la comunión en la liturgia eucarística. Y ambas tienen que ir de la mano en el cristiano. Entonces, esa misma noche el Señor le dice a Moisés y Aarón que herirá de muerte al hijo mayor de cada familia. Y lo habíamos explicado la semana pasada. El hijo mayor representa al heredero. En esa época, al que iba a recibir el patrimonio principal del padre. El que iba a seguir con su legado. En este caso, el hijo del faraón era el futuro faraón. Aquí se está muriendo un futuro faraón. ¿Sí? Y a mí me gusta algo importante. Y es el hecho de que Dios dice: dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. A todos les dio sopa y seco. Yo, el Señor, lo he dicho. La sangre servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. ¿Dónde encontramos un cristiano? ¿Dónde está la sangre de Cristo? ¿Y cómo vemos la sangre de Cristo? En las acciones del cristiano. El cristiano debe ser coherente con su fe. No puede creer una cosa y actuar de la manera distinta. Y así vamos viendo cómo el Señor les va diciendo que deben comer pan sin levadura durante 7 días. Porque el que lo haga, el que coma pan contaminado, será expulsado de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Y así nos pasa y pasará el día del juicio frente a Cristo. El que no esté bautizado en el nombre del Señor, el que no haya comulgado en el nombre del Señor, el que no haya vivido como Cristo manda, el que no haya vivido las bienaventuranzas, el que no le haya dado ayuda al pobre, al necesitado, el que no cumpla las condiciones que Cristo pone en Mateo 24 y 25, no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Es muy importante aquí cómo el pan sin levadura tiene una importancia garrafal. El pan sin levadura es la santificación. Es comer un pan sin corrupción. Y el único pan sin corrupción que existe es la comunión, la Santa Eucaristía. Moisés mandó llamar a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan y tomen un cordero y un cabrito por familia y mátenlo para celebrar la Pascua. La sangre debe quedar en una palangana. Tomen después un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre y unten la sangre por todo el marco de la puerta de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Eso es una orden. Muchas veces Dios en nuestra vida nos da órdenes. Nos dice: no salgas, o no tomes ese trabajo, o no te metas con esta persona. Y nosotros le desobedecemos y después se nos arma el hecatombe en nuestra vida y después le decimos que ¿por qué, Señor? A Dios, cuando Dios nos da una orden, lo más inteligente, lo más sensato, de sentido común, de sentido crítico es: si Dios me lo está diciendo es por algo. ¿Sí? Entonces Él le da la orden y dice: nadie debe salir. Y uno debe respetar a Dios. Debe respetar los designios de Dios. Y cuando Dios te dice a ti: quédate en tu casa, quédate en tu casa. Y verás cómo te va a ir bien. Cuando el Señor pase para herir de muerte a los egipcios, verán la sangre por todo el marco de la puerta y pasará de largo de esa casa.
¿Cuántos de nosotros, vuelvo y repito, hemos marcado nuestra casa con la sangre de Cristo para que el COVID-19 pase de largo? Que ustedes no saben que ustedes tienen defensores, a sus coayudadores los ángeles. En este caso en la misma palabra, pero como no leemos, no estudiamos, no indagamos, no sabemos que Dios nos promete ángeles que acampen alrededor de nuestra casa, ángeles que estén protegiendo nuestros senderos. ¿Cuántos de nosotros pedimos la protección y la bendición de Dios a través de sus ángeles? ¿Cuántos? Entonces, cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra que el Señor les va a dar, como lo ha prometido, deberán seguir. Esta tradición va a seguir de generación en generación. Pasará a Cristo. Cristo la celebrará. Cristo será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo le mandará, le ordenará: hagan esto en conmemoración mía, a su iglesia, a la comunidad de Cristo. Y la iglesia de Jesucristo verdadera, con todas sus levaduras, con todos sus Judas, con todos sus traidores, es la iglesia que sigue después de 21 siglos cumpliendo la voluntad de Dios. Porque en este capítulo vamos a ver algo importante, y es la obediencia. Cuando a ti Dios te ordena algo y tú le obedeces a Dios, te va bien. Siempre. ¿Cuándo nos va mal? Cuando desobedecemos a Dios. Entonces, dice, ¿qué significa esta ceremonia? Ustedes deberán contestar: este animal se sacrifica en la Pascua en honor del Señor. Cuando Él hirió de muerte a los egipcios, pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto, y así salvó a nuestra familia. Ok, entonces luego viene que preciso a la medianoche el Señor comenzó a herir a cada familia egipcia. Llegó a Egipto y comenzó a matar al primogénito de de Egipto. ¿Y por qué? Porque para Dios, Israel, el pueblo de Israel, era su primogénito dentro de todas las naciones. ¿Y qué estaba haciendo el faraón y los egipcios? Estaban maltratando y estaba intentando asesinar y acabar al primogénito de Dios, que era Israel, todo su pueblo, sus ejércitos. Bueno, entonces, tú me quieres matar a mi primogénito, yo te voy a dar una lección y te voy a juzgar porque te di 9 oportunidades. Te advertí 9 veces. Y 9 veces te hiciste el loco. Ahora verás. Entonces el Señor va y acaba tanto al príncipe de Egipto como al hijo de cualquiera, del más humilde de los hombres. Todos los egipcios pagaron, porque así es el pecado. Y por el pecado de un hombre, en este caso, en esta escena, en este contexto, el pecado de Faraón llevó a que todos los egipcios pagaran por igual con sus primogénitos. Y el pecado es tan destructivo que llegó a que también los pobres animales, que nada tenían que ver ahí, también la naturaleza sufre y gime por el pecado. Miren cómo el pecado es terrible. Y cuando ya Faraón ve que su hijo está muerto, qué tipo tan estúpido. O sea, con su terquedad y su soberbia le costó la vida de su hijo. Ya cuando vea que su hijo está muerto es que les dice, llama a Moisés y le dice: váyanse. Oye, qué estupidez, ¿verdad? Y así pasa muchas veces. Cuando ya nos vemos la soga al cuello es que vamos a decirle a Dios: ven y entra en mi casa. Hombre, cuando Dios nos quiere entrar a nuestra casa desde el principio. Y bueno, y les dice, y les entrega todo: váyanse, váyanse con los niños, váyanse los hombres, váyanse las mujeres, llévense sus animales, váyanse todo, hombre. Es más, los egipcios echan a los israelitas. No, váyanse, ya no los queremos aquí. Fuera. ¿Sí? Y entonces Dios le había dicho a Moisés: díganle a ellos que les den oro y plata y vestido, porque ustedes le trabajaron durante mucho tiempo, durante 430 años,
le trabajaron a ustedes, a ellos, y ustedes no van a salir con las manos vacías. No, Señor. Ellos van a tener que pagarles un salario. Y el salario va a ser el oro, la plata y los vestidos. Y Dios hizo de que los egipcios le dieran todas esas cosas. Luego ellos salen. Y dice el Señor que solamente cuenta a los hombres en edad militar. Eran 600,000 hombres a pie. Ahora imagínense los adultos, ancianos, niños, mujeres. Como 1 millón o 1,5 millones de israelitas. De 70 que llegaron. Ok, se fueron con sus ovejas y todo. Como no podían, como estaban de rapidez, ellos no pudieron cocinar nada. Y les tocó comer pan sin levadura. Fíjense. Y luego Moisés le dice a los israelitas una ley acerca de la Pascua, y es el hecho de que nadie que esté circuncidado podrá celebrar la Pascua. Eso es muy importante, porque la circuncisión es símbolo y preámbulo del bautismo en Jesucristo. Lo que es la circuncisión en la antigua ley es el bautismo en la nueva ley. Entonces, señores, si los niños eran circuncidados a la edad de 8 días para que fueran parte del pueblo de Israel, porque siendo adultos, oigan esto, siendo adultos, la circuncisión era dolorosa y era traumática, por eso era que se hacía a los 8 días de nacido. Si ellos, y si está en la misma Biblia, y fíjense que en la Pascua el Señor lo pone bastante en realce, porque hay cristianos que critican que los niños sean bautizados. No, todo lo contrario, en la edad infantil es que se deben bautizar. Ellos van a ir creciendo. ¿Por qué? Porque es que con el bautismo no solamente se acepta a Jesús. Con el bautismo, sus padres, que son los tutores, son los que están aceptando por él, primero, la ciudadanía celestial. Así, para poder comer la Pascua y ser parte de los ejércitos de Israel, se tenía que estar circuncidado. Para ser parte de los ejércitos del cielo, del reino de los cielos, necesitas estar bautizado. Mientras que tú no estés bautizado en Jesucristo, tú no haces parte del ejército de Jesucristo. Y lo más importante es que a ti te bauticen pequeño, para que tú tengas un crecimiento de fe. Fíjense, la circuncisión, la importancia. Aquí estamos viendo la circuncisión, el bautismo, y estamos viendo el pan sin levadura, que es representación de la Eucaristía, del pan puro, del pan sin corrupción. Bueno, y luego les dice eso, que nadie se le aplicará la misma ley tanto a los nacidos en el país como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Y fíjense cómo termina el capítulo. Los israelitas lo hicieron todo, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés y a Aarón. ¿Sí? Obedecieron. ¿Y cuál fue el resultado de obedecer? Aquel mismo día, el Señor sacó de Egipto a los ejércitos de Israel. Cuando tú obedeces a Dios, cuando la comunidad obedece a Dios, cuando la comunidad hace lo que Dios manda, Dios actúa y Dios obra. ¿Sí? Cuando la comunidad es desobediente, como la egipcia, Dios también actúa, pero de una manera desagradable. ¿En cuál de los dos pueblos queremos estar todos nosotros? ¿En el pueblo obediente de Israel, donde Dios hace maravillas y los saca y los defiende y los bendice? ¿O en el pueblo de Egipto, incrédulo, de duro corazón, soberbio y desobediente? Ahora veamos cómo en toda la línea de la Biblia vamos a encontrar
la Pascua del Señor. Vámonos a Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 18. Dios pone a prueba la fe de Abraham. Vamos a ver dónde la humanidad se gana la Pascua. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécemelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno. Cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces le dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno, quédense aquí con el asno. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos en el Domingo de Ramos? Vayan y búsquenme un asno. Encima de qué entra Jesús a Jerusalén la semana que lo van a crucificar y va a morir, en un asno. Abraham tomó la leña para el holocausto y lo puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego, y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham: mira, dijo Isaac, tenemos la leña, el palo, el madero, y el fuego, la pasión. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Quién es el cordero? ¿Dónde va a estar el cordero? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito. Respondió su padre. Él, lleno del Espíritu Santo, estaba respondiendo realmente lo que Dios iba a hacer al final. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Fíjense, no le hagas ningún daño. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos. Enredado, eso lo vimos nosotros el año pasado, ¿verdad? ¿Qué significa cada cosa? Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, en lugar de su primogénito amado, como el corderito que era tomado desde el 10 y era sacrificado el 14. El cariño, aquí está. Abraham está dando, por eso es que primero Dios hace que Abraham no tenga hijos con Sara, su esposa amada, hasta los 100 años, hace desear ese hijo. Ese hijo nace sobrenaturalmente cuando esta mujer ya no tiene menstruación y ya está anciana, y él también está anciano. Imagínense el valor de Isaac. Y Dios le dice a Abraham: dame a tu único hijo. Y Abraham se lo ofrece porque cree en Dios, porque piensa que Dios es capaz de resucitar a Isaac y de devolvérselo. Abraham no es egoísta con Dios, da lo más amado que tiene, que es Isaac, y se lo ofrece a Dios, como lo hacía Abel. Abel ofrecía lo mejor que tenía a Dios porque lo amaba. Este gesto hace de que Dios diga: va para esa. Hay en la humanidad esperanza. Si este hombre que no me ha visto en completitud es capaz de hacer este gesto, yo me comprometo a dar a mi único hijo, a lo que yo más amo, para rescatar esta raza.
Este señor hizo un acto y un gesto que se ganó la gloria de Dios, o sea, se ganó la amistad de Dios permanente y ser el padre del pueblo de Israel. Y de él iba a venir el Mesías Redentor. Entonces, Abraham le puso este nombre a aquel lugar: el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice: en el cerro el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, ¿verdad? Que él decía, juro por mí mismo, que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo, o como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. Israel venció a Egipto sin mover una sola flecha. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos. Esa bendición se llama Jesucristo. Porque me has obedecido. Obediencia. Otra vez aparece el concepto de obedecer a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a ver la cena del Señor. La Pascua se celebraba en tiempos de Jesús. Vámonos a Lucas 22, versículos del 7 al 22. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Pedro y Juan, Moisés y a Aarón, vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó, cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará al piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena. Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús le había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa, ojo a esto, y habiendo dado gracias a Dios dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos. ¿Pan qué? ¿Cómo estaba el pan? ¿Con levadura o sin levadura? Era el pan sin levadura, el pan sin contaminación, el pan santo, el pan sagrado. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo. No está diciendo esto simboliza mi cuerpo, o hagan que como esto es mi cuerpo. No, el Señor es tajante y es clarito. Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo que dice el Señor en la Pascua. Esto lo celebrarán de generación en generación y será una fiesta perpetua. Jesús le dice a sus discípulos, que son los fundadores de la Iglesia Católica y de la Iglesia de Jesucristo, la verdadera, que hagan esto en memoria de Él. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la sangre que se ponía del cordero. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí con la mía, sobre la mesa, pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado. Pero hay de aquel que lo traiciona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora veamos cómo en la iglesia primitiva
en los cimientos del apóstol de los gentiles. ¿Cómo no solamente es una tradición judía, sino que pasa a los gentiles cristianizados? Nosotros somos gentiles cristianizados, señores. Y Dios eligió a la Iglesia Católica Romana, y eligió al Imperio Romano para que fuera su nuevo pueblo. Dios hace esas maravillas. ¿Y quién le dice que no? Vámonos a 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 25 o al 26. Dice San Pablo, le escribe a los corintios: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan sin levadura, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Háganlo permanentemente. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ¿hasta cuándo se tiene que celebrar la Eucaristía? ¿Hasta cuándo hay que celebrar la liturgia que celebra la Iglesia Católica todos los días? Por 21 siglos, hasta que el Señor venga. Eso no se cambia. La liturgia no se cambia, no se puede cambiar. No es que son tiempos modernos, es que ya está haciendo algo que se hacía hace 20... No. Recuerden que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y la orden que dio hace 21 siglos para Él es como si lo hubiera dado antier. Y hay que seguirla haciendo. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué me puede a mí decir un hermano, un cristiano, que no comulga o no cree en la Eucaristía? Que aquí Pablo, que ¿cómo se defienden de esto? Ahora veamos cómo esta cena del Señor, que simboliza la Pascua del capítulo 12, llega a Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 9 al 19. Dice: el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo: ojo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles el testimonio de Jesús. Adora a Dios. A los ángeles no se les adora. A los ángeles no se les adora. ¿Sí? Ellos son consiervos de nosotros. Nuestros hermanos mayores que nos ayudan y cumplen las instrucciones de Dios. Ellos son los que llevan nuestras oraciones al cielo y las presentan, así como reveló San Rafael, arcángel, cuando habló con Tobit y Tobías. Yo llevaba tu oración, la de Sara, ante la presencia del Altísimo. Era yo quien las presentaba. Fíjense. Ok, y dice: pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. Dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre, su propia sangre, y su nombre era la Palabra de Dios. Fíjense.
Lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montados en caballos blancos. Le salía de la boca una espada afilada, esa es la verdad, para herir con ella las naciones. Las gobernará con cetro de hierro, y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo, sobre el muslo, llevaba escrito este título: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que, puesto de pie en el sol, gritaba con fuerza a todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes y de jefes militares y de hombres valientes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes. Vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí podemos ver cómo la Pascua tiene sus inicios en Génesis y termina en Apocalipsis, ya al final de los tiempos. Y debemos seguir comulgando y debemos seguir yendo a Eucaristía todo lo que podamos. Y confesándonos y bautizando a nuestros niños desde pequeños, porque todo lo que hace la Iglesia Católica no es capricho de la Iglesia Católica, ¿sí? Todo tiene su fundamento bíblico y todo tiene su razón de ser desde la antigüedad, para la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración sencillita, rapidito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos, Señor, que marques con tu sangre poderosa nuestras casas. Te pedimos, Todopoderoso y Eterno, que nos protejas de todo mal, Señor. Y que a través de tu palabra, tus bendiciones, tus promesas, tu protección llegue a nuestros hogares. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.